contamos hace nada en VisualPolitik. El viernes 10 de octubre se desató la enésima tormenta entre Estados Unidos y China. Fue ni más ni menos que la octava vez que la administración Trump anunció un cambio significativo en los aranceles para castigar al gigante asiático. Unos aranceles a los que esta vez añadió nuevos controles de exportación para tecnologías clave. Y lo hizo porque, a ver, esta vez había un casus belli clarísimo y bastante irónico. China ha anunciado que endurece el control de exportaciones de tierras raras. ¿Y por qué digo que esto es irónico? Pues porque Trump usa intensamente los aranceles precisamente para que los productos chinos no pasen las fronteras norteamericanas. Y justo ahora que Xi Jinping puede hacer que sea mucho más difícil que ciertos productos chinos entren a los Estados Unidos, va Trump y se enfada. Sea como sea, al final las aguas parece que están volviendo a su cauce. En VisualPolitik ya os contamos cómo básicamente estamos ante un tira y afloja, ante un pulso por el poder y la influencia política. Y también os contamos que aunque pase esta marejada, el choque entre Washington y Pekín no va a desaparecer. En cualquier caso, amigos, toda esta historia ha puesto sobre la mesa algunas preguntas importantes. ¿Por qué China ha limitado las exportaciones de tierras raras? ¿Cómo puede afectar esto a la economía del resto del mundo? ¿Hasta qué punto Pekín tiene un arma entre sus manos? China tiene el control de las tierras raras, un componente crítico para productos de alta tecnología, incluyendo los misiles y vehículos de combate más punteros. Toda una prioridad de seguridad nacional. Y el problema es que no solo controla la minería, como mucha gente cree, porque, bueno, al fin y al cabo, las tierras raras no son precisamente raras ni difíciles de minar, aunque el proceso, eso sí, es bastante contaminante. No, el verdadero problema de estos metales llega a la hora de refinarlos. Un proceso muy caro que solo China, con sus enormes economías de escala, su laxa regulación ambiental, con sus préstamos de bancos públicos y un ejército de ingenieros muy especializados puede controlar. Y ahora China quiere poner algunos frenos que, llegado el caso, puede hacer que ya no compartan esas tierras raras refinadas. Esos frenos, por supuesto, son los controles a las exportaciones anunciados por el Ministerio de Comercio chino. Pero no solo eso. También han hablado de prohibir la exportación de otros productos más complejos que se hayan fabricado con estos materiales, aunque solo tengan un 1% de tierras raras chinas. ¿Entendéis ya por qué Trump se enfadó tanto de repente? Pues la cosa tampoco termina aquí. Y es que Xi Jinping no quiere que los Estados Unidos refinen por sí mismos, o al menos no quiere ponérselo nada fácil, así que también ha vetado la exportación de capital. Capital físico como máquinas especializadas y también capital humano. Sí, me habéis escuchado perfectamente. También capital humano. El gobierno chino está quitándole el pasaporte a algunos científicos e ingenieros para que sus secretos de profesión se queden dentro de China. Lo que, por supuesto, es una señal de que el gigante asiático se toma muy pero que muy en serio sus planes. Y a ver, no es para menos, porque aunque aquí estemos ante un tira y afloja, en Pekín tienen claro que solo pueden negociar desde una posición de fuerza, que esa es la mejor forma, si no la única, de doblegar a Mr. Trump. Y bueno, es que de hecho el presidente norteamericano ya le declaró la guerra comercial con unos aranceles del 145% hace unos meses y la perdió. Tuvo que llegar a un acuerdo en el que China no cedió prácticamente nada. El motivo es fácil de explicar, y es que los dos países dependen uno del otro, pero es bastante probable que a la hora de la verdad, hoy por hoy, Estados Unidos dependa de China más de lo que China depende de los Estados Unidos. Además, el gigante asiático lleva décadas preparándose para los ataques comerciales de los gringos. ¿Cómo lo ha hecho? Pues por ejemplo, expandiendo su mercado por el sudeste asiático, hasta el punto de que prácticamente todo lo que dejó de exportarle al tío Sam fue a parar a países como Vietnam o Malasia. Ahora bien, como ya os contamos aquí en VisualPolitik, esto no significa que a China le interese una guerra comercial. ¡Para nada! Bueno, es más, es que después de que Trump anunciara la nueva ronda de aranceles, las autoridades chinas salieron a decir rápidamente que los gringos les habían malentendido, que ellos realmente no querían empezar una guerra, fijaos. Los controles de exportación de China no son prohibiciones de exportación. Se otorgarán licencias para aplicaciones elegibles. Todas las solicitudes de exportación conforme para uso civil pueden obtener aprobación, por lo que las empresas relevantes no tienen que preocuparse. Y a ver, técnicamente esto no es cierto, pero claro, echa la ley, echa la trampa. Trump ha puesto aranceles a cuentos infantiles canadienses por motivos de seguridad nacional. Así que, por supuesto, China puede inventarse la excusa que quiera para prohibir estas exportaciones siempre que el gobierno lo vea pertinente. Y no, lo de los cuentos infantiles no es una exageración ni nos lo hemos inventado, es 100% real. Pero, entonces, ¿por qué parece que todos están dando marcha atrás, incluidos los propios chinos? ¿Es que acaso no estamos diciendo que China tiene la sartén por el mango? Pues
todavía no. Al menos no del todo. Hay un par de campos absolutamente cruciales donde el tío Sam todavía puede presionar y mucho porque básicamente los domina. Estoy hablando del software y los semiconductores. Claro que no sabemos si esa ventaja durará mucho tiempo. Porque lo cierto es que durante la última década las empresas chinas han sorprendido al mundo poniéndose en la cima de sectores que antes se les resistían. El caso más paradigmático, por supuesto, es el de los automóviles, con Build Your Dreams, BYD, a la cabeza. Y es que, a ver, sed honestos, ¿conocéis alguna empresa china de automóviles antes del boom de los coches eléctricos? Me la juego a que no. Al menos la inmensa mayoría no. Pero claro, mientras que las empresas occidentales han tenido un montón de problemas para dar el salto al coche eléctrico, las chinas han sido tremendamente eficientes, básicamente porque la mayoría de ellas han empezado desde cero ya con la tecnología eléctrica. No obstante, amigos, todavía hay un sector que se le resiste al gigante asiático, el de los microchips. Los mismos con los que se entrenan a las inteligencias artificiales, pero que son claves en todos los sectores industriales. Y sí, también lo son para el músculo militar. Así que, bueno, seguro que no os sorprende saber que prohibir la exportación de los chips más avanzados y de las máquinas que fabrican esos microchips punteros fue una de las primeras medidas de Joe Biden. El objetivo, pues está clarísimo: evitar que China desarrolle inteligencias artificiales de última generación que pongan al país a la cabeza de la carrera. Y creedme que estos controles no le gustaron nada, pero que nada a Xi Jinping. Los controles de exportación han sido eficaces para restringir y limitar la capacidad de producción de chips de China. La producción de Ascend de Huawei aumentaría de 805.000 este año a 1.175.000 en 2025. Y lo que es más importante, la producción del próximo año aumentaría de 300.000 a más de 5 millones de Ascend 910C. Así que, claro, seguro que tampoco sorprende saber que cuando China amenazó con cortar el grifo de las tierras raras a Occidente, levantar este tipo de sanciones fue una de sus principales exigencias. Eso sí, al final China dio su brazo a torcer y no aplicó un control de exportaciones demasiado duro ni a las tierras raras ni tampoco a las baterías, a pesar de que Estados Unidos siguió sin permitir que se vendieran sus chips más avanzados a China. Y a ver, esto de intentar asfixiar la capacidad de computación de China os podrá parecer mejor o peor, pero una cosa estaba clara, y es que los controles estaban funcionando, al menos para los objetivos que se había marcado la Casa Blanca, lo cual hizo que esta noticia fuese muchísimo más difícil de entender. Nvidia y AMD reanudarán las ventas de chips de IA a China en un cambio de postura en Estados Unidos. Funcionarios del gobierno estadounidense informaron a Nvidia que darían luz verde a las licencias de exportación para su acelerador de inteligencia artificial H20. Sí, lo habéis visto bien. Donald Trump autorizó la venta a China de uno de los chips más avanzados de todo el planeta. ¿A cambio de qué? Pues eso se está preguntando prácticamente todo el mundo, porque por otro lado Pekín no concedió prácticamente nada. De hecho, lo más llamativo del acuerdo fue que Nvidia y AMD y no China serán quienes paguen el 15% de las exportaciones al gobierno americano, en lo que es una especie de impuesto a las ventas al extranjero, que por supuesto muchos analistas piensan que es absolutamente ilegal, por mucho que la Casa Blanca haya obligado a estas compañías a presentar estos pagos como un acuerdo de mutuo interés. Pero bueno, eso es otro tema. Sea como sea, Donald Trump dijo, eso sí, que los chips más punteros de todos todavía estarán prohibidos, aunque también dejó la puerta abierta a la negociación a cambio de más dinero. El Blackwell es super duper avanzado, no lo vendería, aunque es posible que lo hiciera por un Blackwell ligeramente tuneado, aunque negativo, es decir, le haría un descuento del 30% al 50%, pero es lo último y lo mejor del mundo, nadie lo tiene, no lo tendrán en 5 años. Y amigos, aquí viene lo mejor. Cuando Washington por fin va y da luz verde para que China compre tecnología razonablemente punta, va Xi Jinping y la prohíbe en casa, sí, tal cual. Y el gobierno chino ha ordenado tajantemente a gigantes como Tencent, Alibaba o ByteDance, la empresa detrás de TikTok, que dejen de usar los chips H20 de Nvidia y también tarjetas como la RTX 6000D. Hablamos de versiones un tanto descafeinadas de otros modelos de Nvidia, chips con capacidades limitadas para poder exportarlos a China, pero que aún así también estos modelos estuvieron bajo controles por parte de Estados Unidos porque, aunque estén descafeinados, siguen siendo lo más de lo más en la vanguardia tecnológica mundial. Y por cierto, ahora China está haciendo lo mismo, mandando baterías descafeinadas a Estados Unidos, pero eso también es otra historia. La cuestión es que la pregunta entonces cae de cajón. ¿Por qué Pekín pasa de exigir el fin de los controles de exportación a vetar
ellos mismos estos chips? Pues la respuesta es sencilla. El Partido Comunista cree que la industria local ya está lista para caminar sola. Así que sí, tomando ejemplo del mismísimo Trump, ha impuesto un arancel, solo que en versión infinito por ciento. Ahora bien, ¿están los chips chinos tan avanzados como para dar ese salto? Pues la respuesta es que sí, pero no. Y es que, amigos, los procesadores de Huawei y compañía todavía están muy lejos de competir con los mejores del mundo, pero tienen un as bajo la manga: un consumo energético ridículamente bajo. Imaginad esto: tus chips son la mitad de potentes, sí, pero gastan la mitad de electricidad. ¿La solución? Pues pones dos y voilà, tratas de tirar. A ver, antes de que algunos os lancéis al cuello, que os conozco. Obviamente la cosa es mucho más compleja, pero creo que la idea se entiende. Y ojo que el hardware no lo es todo. El auténtico muro defensiva de Nvidia se llama CUDA. CUDA es el software que orquesta sus chips y exprime hasta el último flop de potencia. Pues bien, en China los ingenieros trabajan a toda máquina en dos frentes: diseñar chips 100% compatibles con CUDA, porque es el idioma que habla toda la industria, y desarrollar optimizaciones de software para compensar las carencias del hardware. A ver, por ejemplo, ¿os suena de algo DeepSeek, el chat GPT chino? Pues funciona sorprendentemente bien a pesar de entrenarse con gráficas de segunda categoría. Aunque, por supuesto, muchos expertos opinan que en esta compañía contaron alguna mentrijilla, y lo cierto es que sí que usaron alguna que otra gráfica de última generación. Pero en cualquier caso, su método de funcionamiento sí que parece mucho más eficiente. ¿Su truco? Pues un código mucho más refinado. Pues bien, con los chips pasa exactamente lo mismo: menos músculo físico a cambio de más cerebro digital. Huawei planea liberar el código fuente de su gestor de caché unificado, reduciendo la latencia hasta en un 90% y mejorando el rendimiento del sistema hasta 22 veces. Esto mitigaría significativamente el impacto de las restricciones de HBM en las entidades sancionadas, que según los expertos constituyen un cuello de botella crítico para los aceleradores nacionales. Amigos, aquí vemos otra diferencia enorme entre China y Estados Unidos, y probablemente os sorprenda. Y es que las empresas chinas no tienen ningún reparo en compartir su software con el resto del mundo, incluida su propia competencia americana. A ver, ¿son hermanitas de la caridad? Pues por supuesto que no, para nada. Todo esto forma parte de un plan perfectamente diseñado por Pekín: liberar el código, hacer que medio planeta lo use y de paso lograr que funcione mejor con hardware chino que con cualquier otro. El resultado es obvio: incentivas la producción en casa y complicas la vida a tus rivales. Es, para entendernos, exactamente el mismo argumento que dio Mark Zuckerberg para justificar la apuesta de Meta por el código abierto. Una apuesta mucho más grande, por cierto, que la de otras compañías como, por ejemplo, OpenAI, que lo de abierto solo lo lleva en el nombre. Pero, bueno, sea como sea, la cuestión es que la cosa tampoco termina aquí. Y es que veréis, hasta ahora hemos hablado de chips, pero otra tecnología fundamental son las máquinas que los fabrican, o incluso las máquinas que hacen las máquinas que los fabrican. Y aquí la reina absoluta e indiscutible es la holandesa ASML, que tiene un monopolio prácticamente total. Pues bien, ¿sabéis qué? China ha lanzado toda una ofensiva para construir su propia industria de litografía. Y desde luego no le faltan motivos para hacerlo. Y es que solo unos días después de que Trump anunciara sus hipotéticos aranceles del 100%, pudimos leer noticias como esta. El gobierno holandés asume el control de una empresa china de chips. En el Reino Unido, Nexperia se vio obligada a vender su planta de chips de silicio en Newport, después de que parlamentarios y ministros expresaran su preocupación por la seguridad nacional. ¿Hasta dónde pueden llegar? Las estimaciones dicen que si todo va bien, el Partido Comunista logrará la independencia para producir chips de 5 nanómetros. Suena bien, ¿verdad? Pues sí, pero siguen teniendo un problema, y es que todavía estarían a años luz de los chips de 2 nanómetros que ya tiene listos TSMC en Taiwán. En resumen, China está jugando al tira y afloja. Por un lado, está siendo muy agresiva buscando independizar la cadena de suministros de microchips, mientras negocia con los Estados Unidos una nueva relación comercial. Pero por otro lado, sabe que es una vulnerabilidad y tampoco quiere jugársela demasiado en ninguno de los campos. Porque una cosa es que Estados Unidos solo les deje juguetear con tarjetas gráficas un tanto descafeinadas, y otra muy distinta es que Trump cumpla su apuesta y les prohíba utilizar software como el CUDA de Nvidia, porque entonces la situación podría volverse crítica para el gobierno de Xi Jinping. Y a ver, ya sé lo que muchos estaréis pensando. Bueno, es cierto que Estados Unidos tiene el as de los microchips bajo la manga, pero China domina las tierras raras. Seguro que con eso va a poder chantajear a Trump y salirse con la suya. Pues sí, pero no. A ver,
Es cierto que China controla más del 90% de la refinería en muchos materiales críticos, pero amigos, esta ventaja no es tan grande como parece. De hecho, esta no es la primera vez que el gigante asiático hace una jugada similar. Fijaos, en el año 2010 ya aplicó un control de este estilo como represalia a Japón por unos asuntos políticos. Pues bien, para que os hagáis una idea, el precio de algunas tierras raras entonces se multiplicó por 45. Sí, lo habéis ido bien, por 45. Y ojo, porque China no levantó estos controles hasta el año 2015, 4 años después. Pero claro, dejad que os haga una pregunta. ¿Alguno de vosotros recuerda la terrible crisis de las tierras raras del año 2010? No hace falta que respondáis porque ya sé la respuesta. Evidentemente no. Ninguno os acordáis porque esa crisis nunca existió. China creyó tener la sartén por el mango, pero el resto del mundo no se quedó de brazos cruzados. Fijaos, lo que estáis viendo en pantalla son las menciones a las tierras raras en los earning calls de las empresas occidentales. El patrón creo que está claro. Cuando China prohibió exportar estos materiales, las empresas empezaron a discutir cómo aumentar la producción o cómo innovar para sustituirlos por otros que no dependieran de China. Y como solemos decir por aquí, dicho y hecho. Las patentes de empresas relacionadas con estos materiales se dispararon, sobre todo en la producción de imanes permanentes, que es una de las principales aplicaciones de las tierras raras. De esta forma, en muy poco tiempo, las compañías encontraron formas más eficientes de fabricar imanes sin utilizar tantas tierras raras o directamente encontraron alguna alternativa a estos imanes. Y es que el mecanismo está muy claro. Los precios son señales. Si los precios suben en un sector, entonces invertir allí se vuelve mucho más rentable. Entonces, más inversión conlleva que crezca la oferta y eso hace que el precio vuelva a la normalidad o incluso que se reduzca por debajo de su precio de origen. Pues bien, del mismo modo que los controles a los semiconductores que Estados Unidos impone a China están incentivando a que las compañías chinas hagan sus propios avances, las empresas occidentales no se quedan quietas cuando los chinos les hacen bullying. Así que todo se resume en este gráfico. En rojo podéis ver las consecuencias de la política china si las empresas no se adaptaran y en azul estáis viendo los datos reales. De medio punto del PIB al 0,05%, 10 veces menos daño. Y a ver, el dinero que se invirtió en tierras raras podría haberse invertido en otros sectores y eso hubiera sido mejor para todos, sí, pero da igual porque aún así el impacto de estos controles en el PIB de Occidente fue ridículamente pequeño. Y sí, es cierto que Occidente infravalora mucho a China, pero el gigante asiático ha cometido exactamente el mismo error más veces de la que suele admitir. En conclusión, los dos bloques tienen motivos para no escalar demasiado la guerra comercial. Por supuesto, está claro que seguiremos viendo muchos movimientos como los de estos días, pero lo más probable es que ningún país lleve a cabo políticas demasiado radicales. No por ahora, así que, como ya os dijimos en VisualPolitik, esta noche podéis dormir tranquilos sabiendo que no es el fin del mundo. Desde luego, sí, sería mejor que todo el mundo cooperara, pero tampoco hay que asustarse. Pero sea como sea, llegado hasta aquí ahora el turno es para todos vosotros. ¿Creéis que la guerra comercial entre China y Estados Unidos irá más? ¿O veremos cómo alguno de los dos lados, o incluso los dos, recogen completamente cable? Si China mantiene una posición muy radical con las tierras raras, ¿veremos a las compañías occidentales adaptarse como en la década pasada? Podéis dejarnos vuestras respuestas en los comentarios. No olvidéis que aquí en Visual Economic sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que no olvidéis suscribiros si es que todavía no lo habéis hecho. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, dadle a like. Y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por estar ahí, un abrazo, hasta la próxima.